Muchas gracias, doctor Mario Alonso Puig. Pueden, si quieren, hacerme llegar con esas tarjetitas preguntas para que las introduzcamos en el debate. Vamos a comenzar el debate ahora, porque saben que uno de los fundamentos tan interesantes de esta reunión de personas que son capaces de contarnos su experiencia, su sabiduría, es cruzar opiniones entre ellos. Por tanto, habrá preguntas y comentarios entre ellos, pero también introduciremos el de las personas que seguro que con toda brillantez nos hace llegar sus opiniones, sus dudas, sus críticas o lo que crean conveniente. Y yo me voy a permitir llamar también, para que nos acompañen, a las personas que han estado con nosotros en la primera parte. Así que, Ferran Adrià, por favor, Elena Dell, José Carlos Capel y el doctor José Miguel Mulet. Adelante. No hay orden previsto. No hay protocolo ninguno. Elena, adelante. Muy bien. Y cuando quieran nos irán pasando las preguntas para que comience el debate. En todo caso, a mí me gustaría como introducción recuperar esa idea que teníamos al principio. Hemos hablado en realidad del cuerpo y de que el cuerpo es bien lo que comemos, lo que dejamos de comer, etcétera. Y después hemos hablado de la mente. Me gustaría un comentario sobre ese cruce, porque realmente hay ahí una interacción enormemente interesante y me gustaría que, si quien quiera, pueda hacer un comentario de lo que le ha sugerido bien ese cruce, bien alguna de las ponencias, algunas de las cosas que se han dicho aquí a lo largo de esta mañana. ¿Se anima aquí nuestro colega? Adelante. Yo no he tenido la suerte de escuchar en este segundo tramo porque estábamos atendiendo medios de comunicación, pero sí es evidente que hay una interrelación entre toda la brillante exposición que acabamos de escuchar ahora mismo, entre la mente y el mundo gastronómico que a nosotros nos concierne. Es más, el pensamiento se come con la mente en muchísimas ocasiones. Los alimentos se piensan y los alimentos se digieren con la mente. Parece una paradoja lo que estoy diciendo, pero no es ningún disparate. Yo he visto cómo cocineros, el proceso creativo de grandes profesionales no se produce en el paladar, sino que lo hacen en la cabeza. Aquí tenemos a Ferran Adrià, él piensa los platos y piensa armonías, y como él hay unos cuantos cocineros privilegiados que de la cabeza, de su pensamiento, derivan en armonías. ¿No es así, Ferran? Como se dice en el Congreso de los Diputados, Ferran Adrià por alusiones. Me gustaría que la gente reflexionáramos el porqué esto de la comida, ¿no? El comer, claro, estamos hablando de lo único que hace los humanos 3 veces al día. Y que todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Si ahora habláramos de energía nuclear, no sé quién se atrevería aquí a hablar de energía nuclear, de diseño gráfico. Vamos a hacer más similar, si me apuras, de moda, aunque vas vestido, lo dirías si te gusta o no. De comida, todo el mundo opinamos, todo el mundo tenemos una opinión. Y después de ver todas estas conferencias, estas charlas, te das cuenta de la manipulación y la poco objetivo que somos. Mano, está todo basado en que nos manipulan con cosas no objetivas. ¿Por qué? Pues como entendemos, nos pueden manipular. Si no entendiéramos, no te manipularía. A mí no me pueden manipular de energía nuclear. Como mucho me puedes decir, oiga, tal, ¿puedo estar de acuerdo o no? Sí, puedo estar, pero ya está. Entonces, te das cuenta de la cantidad de manipulación que hay. Y esto el cerebro, claro, hace una función vital para que te manipulen, ¿no? Hablábamos antes, la gente confundimos, estamos totalmente... De eso, lo que nos gusta es lo sano. Venga, al toro, ¿sabes? No, lo que nos gusta, como me gusta a mí, es sano. A ver. No, esto no funciona así, ¿eh? Tal. Y es muy interesante, ¿no?, el cómo toda las contradicciones que hemos ido, no de José Carlos, la que ha hecho sobre José Miguel, es que estamos llenos de contradicciones, ¿no? Contradicciones una detrás de otra, Seguramente se podría aplicar en otras facetas de la economía, de la sociedad, del poco rigor que tenemos a nivel de información y porque es muy difícil sintetizar. Yo creo que la exposición que ha hecho sobre la historia del vino, en 5 minutos yo me he enterado, es maravilloso. Fíjate que llegas
Y esta es la dificultad que tenemos hoy en la sociedad. ¿Cómo yo en 5 minutos me puedo recordar con lo que ella me ha mostrado, ¿no? Más o menos tengo una cierta ya idea, hostia, de cómo empezó todo esto, ¿sabes? La filoxera, el tal, ya está. ¿Y cómo lo hacemos para que esto se me quede en el cerebro y después ya no me manipulen? Dicen, no, si el vino, hace 2000 años el vino era increíble. No. Doctor Mulet, ¿quiere intervenir? Elena, adelante. Hombre, el problema que tenemos en la alimentación es que es uno de los temas en donde lo que es el conocimiento científico, la evidencia, va más separado de lo que es la opinión popular. Es decir, se circulan una cantidad de mitos y de aberraciones sobre cosas que son buenas y que no lo son. Y claro, solamente hay que ver que cada año sale una dieta milagro, cada año sale una revolución gastronómica que al final acaba pues vendiendo muchos libros a alguien y mucha gente enfermando. Con un poco de cultura gastronómica, con un poco de cultura alimentaria, podríamos hacer que la salud de la gente mejorara, porque sería más difícil engañarles. Cultura alimentaria básica para aprender, pero también puede haber una cultura para la mente. También podrían dar, igual que hablamos de la dieta mediterránea, podría haber también una serie de indicaciones para que pudiéramos manejarnos mejor y no cometer a veces errores evidentes como los que aquí se están subrayando, aunque sea con relación a la alimentación, doctor. Hombre, lo que yo creo que es muy importante, efectivamente, es reconocer la tremenda importancia de la alimentación. Sencillamente 3 datos. Número 1, vamos a pensar juntos. Cuando una persona está nerviosa y está realmente ansiosa, no digo esos brotes escasos de ansiedad, sino ansiosa de verdad, angustiada, ¿alguno tiene ganas de comer? Tú debes ser muy comilona, ¿verdad? Igual que yo. Pero lo primero, se te cortas el estómago, se te quitan las ganas de comer. Número 2, ¿por qué será que en el cerebro humano, en la llamada ínsula de Ryle, en las profundidades del lóbulo temporal, unos más importantes mapas de los sentimientos, hay una representación riquísima del aparato digestivo? Es posiblemente una razón por la cual los ingleses dicen I feel in the guts, lo siento en las tripas. Es decir, la existencia de un segundo cerebro en el tubo digestivo ya es algo con tanta evidencia que ponernos a discutir puede ser esgrima mental, porque no tiene más que eso. Tercero, la hormona más importante, el neurotransmisor más importante para los estados de calma se llama la serotonina. ¿Por qué será que el tubo digestivo produce el 90% de la serotonina del cuerpo? ¿No os habéis dado cuenta que muchas personas, no cuando están envueltas en esa angustia profunda, sino en esa ansiedad, necesitan comer algo? ¿Por qué será que los cirujanos digestivos, lo primero que queremos es que al enfermo le alimenten por el tubo digestivo, por su vía natural, aunque le pongas nutrición parenteral con los mismos principios y con la misma calidad? Porque cuando se utiliza el tubo digestivo se estimula el sistema inmunitario que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Yo no concibo el cerebro con toda la genialidad que tiene mirando el estómago diciendo, qué asco, lo que haces tú. Oh, aplastar la comida, segregar jugos. Yo, sin embargo, estoy creando obras de arte. Tú dile eso al estómago y el estómago te dice, me voy a inflamar un poquito, a ver qué tan bien piensas. O cuando miras con desprecio al colon, oh, ahí van los residuos. Pregúntale a una persona que lleva 2 semanas con estreñimiento qué tan bien piensa. Solo piensa en lavativas. Es lo único en lo que puede pensar. Por tanto, el tubo digestivo tiene una importancia excepcional en la vida. Y por eso yo celebro enormemente haber podido escuchar a casi todos los ponentes, que también estaba ahí, que tengamos aquí personas de tal relevancia en el tema digestivo, porque no podemos comer de cualquier forma, para nada. Adelante. Mario, yo quería preguntarte un tema que creo que tiene importancia, el pensamiento, el cerebro, cómo influye en las filias y en las fobias de la alimentación. Hay un hecho cultural, hay un hecho gastronómico en todo ello. Yo estaba con un amigo en Cuzco, Perú, y nos sirvieron un asado realmente exquisito. No era otra cosa que el conejo de Indias, el famoso conejo de Indias de los españoles. Pero aquel conejo de Indias, alguien dijo en aquel momento
que era una rata. Efectivamente, pertenece a la familia. La deglución del alimento fue inmediata por parte de la persona que me acompañaba. ¿Cuáles los mecanismos que mueven el cerebro para decidir que algo es bueno o es malo, la fobia o la filia hacia un alimento? Tu pregunta es mucho mejor y más profunda que la respuesta que vas a obtener, pero es lo que hay. Vamos a ver. Nosotros somos y nos hacemos. Y nos hacemos en una cultura. Y una cultura siempre incluye una cultura alimentaria, porque eso es fundamental. Y vamos absorbiendo creencias que no las mantenemos a nivel cognitivo, sino que se integran en la musculatura. Y estas creencias las absorbemos fundamentalmente a nivel del lenguaje. Si bien esta es una cuestión muy compleja, si el razonamiento existiría sin lenguaje, la idea es que el razonamiento precisa lenguaje y el lenguaje altera el razonamiento. Es decir, si a ti te van diciendo de chiquitín, esto es una porquería, una rata es un asco, solo está en la alcantarilla, aprendes a pensar y acuérdate, aprendes a ver en base a lo que has pensado. Es muy interesante porque personas que han estado, por ejemplo, en una situación de náufragos durante bastante tiempo y han cogido peces, han empezado a comerse partes del pez que ninguno de nosotros nos comeríamos. Su cerebro ha estado guiando de manera natural para buscar los recursos, los oligoelementos, las vitaminas, en lugares que nosotros despreciaríamos. Es decir, al final podemos distinguir los dos aspectos, pero no podemos separarlos. La cultura, la enseñanza, está tan integrada en nosotros que ya afecta a nuestra forma de ver y todos sabemos hasta qué punto, cómo ves tú los alimentos, afecta a las ganas que puedas tener de tomarlos o al rechazo que experimentes ante ellos. Doctor Mulet. Bueno, yo creo que eso se puede resumir en que a buen hambre no hay pan duro. Es decir, es una forma directa de por hacerlo, acortarlo un poco. Tenemos que pensar también que los alimentos son una manifestación cultural y muchas veces esas manifestaciones culturales vienen de aspectos económicos. Por ejemplo, las tribus del Amazonas comen insectos. ¿Por qué? Porque le pegan una patada a un tocón de madera podrido, salen larvas de 50.000 insectos y son muy nutritivas. Aquí, ¿por qué les tenemos asco? Porque los insectos los asociamos con comida en mal estado, con comida podrida. Y porque si nos tuviéramos que alimentar de ellos, tendríamos que pasar todo nuestro tiempo buscando. Nos sale más a cuenta criar un animal. Pero José Miguel, es que esto es mucho más fácil. No hay comida rara, hay gente rara. Bueno. Es decir, uno coge una araña del Amazonas y no se la come ni en película, ¿sabes? Uy, y coge una centolla, uy, sí, ¿eh? Para Navidad, a todos aquí comiendo centollas, ¿sabes? No los que podáis. Bueno, esto sí, la centolla sí, además es una maravilla la centolla, ¿sabes? No, pues es una araña, puñetero. ¿Lo has visto? ¿Alguien ha cogido una centolla y la ha mirado? ¿Tú miras la centolla? Pues una araña y fea. Bueno, claro, esto es una cuestión muy fácil. Y esto hay que comer con los ojos cerrados. Tú comes con los ojos cerrados, te vas a comer todo. Todo. Tú sabes eso que dices, ¿no? Que tienes más hambre que el que se comió el primer caracol. Lo que sí que es interesante, me gustaría que a la gente que te dice lo del pensamiento, mira, yo siempre digo que Japón, nosotros en Occidente, donde cocinamos con las manos, ¿no? Con el cerebro, y esto es una manera de cocinar, ¿no? Y comemos con las manos, comemos con los sentidos, con el cerebro, ¿no? Y Japón tiene una cosa que es diferente, que yo lo he explicado de una manera que seguramente científicamente no es correcta, pero que es el alma. Es decir, cocinan con el alma. Cocinan en Japón. ¿Qué es esto, no? Entonces, es una cosa que me es imposible explicarlo, porque seguramente tiene que tener un componente en el cerebro. Pero no es esto. Es decir, no es el tener una racionalización que el cerebro tal, sino es otra cosa, ¿no? ¿Y esto qué sería esto? Dentro del mundo científico, ¿qué sería cocinar con el alma? Hombre, tú has estado muchísimas veces que yo en Japón, con lo cual tienes una opinión muchísimo más documentada que la mía. Yo tengo un inmenso respeto y admiración por el pueblo japonés, por su sensibilidad, por su cuidado del detalle. Yo creo que cuando
se experimenta ese cocinar con el alma, es un cocinar posiblemente mucho más intuitivo, mucho más interior. Es el zen en la cocina. Espiritual, ¿no? Al final, Sí, el concepto religioso, bueno, quien crea, ¿no? Cada uno cree en su religión y tal, para mí es más parecido a esto que una racionalización del cerebro. Porque claro, al final, cuando tú crees en una religión, sabes que hay una cierta... Claro. Tienes que creer en esto, no hay eso. Entonces, me da la sensación que cuando ellos, ¿no? Te dan un vaso de agua y tú dices, coño, esto es agua. Sí. ¿No? Y ellos no. No, exacto. Ellos no, y entonces yo creo que ¿no? pero esto está en el cerebro también. Ferran, yo ¿no? creo que Elsa, tú lo has explicado maravillosamente. Es decir, los 3 trabajadores que pican piedra hacen lo mismo, pero la calidad, la cualidad que ponen es diferente. Los 2 primeros están tal vez demasiado anclados en el mundo de la fisicalidad. La otra persona sencillamente está abierta a que haya otra dimensión. Y yo creo que eso tal vez sea lo... Me gustaría incorporar el componente económico, como estamos en el momento actual, ¿no? Durísimo. No sé si lo he comentado antes, pero no, lo hemos contado con José Carlos. Desde Japón, cada día salen containers con productos de alimentación por 200 millones de euros. Por 365 días son 70.000 millones de euros de exportación de productos de alimentación. ¿Vale? No, cabres fuera del mundo. Lo digo porque el componente que en la sociedad española, fíjate, hoy que ya hay un reconocimiento mundial sobre la cocina española y tal, a mí me pasa, hay gente que me admira y tal, pero aún piensan que todo esto es para 4, todo el tema de la cocina y todo esto. Tal. Para que veáis un poco la dimensión, 70.000 millones de euros, no sé si es la deuda que tenemos, ¿no? Ahora, anual, el déficit. ¿Vale? No, el déficit anual... Fíjate lo que estamos hablando. Con José Carlos hablábamos que una idea que igual no pueden hacer. Si estábamos en el Ibérico en Londres, ¿no? Estábamos el otro día, yo estuve en Londres, en un sitio que se llama Ibérico, jolín, y yo me emocioné, porque por primera vez fuera de Estados Unidos con José Andrés y otros cocineros, comí tapas contemporáneas sin ser de vanguardia y dije, ostras, esto es lo que me gustaría que hubieran 50.000 sitios como este en el mundo. 50.000 sitios de tapas, que vendieran cada día 15.000 botellas de vino, más o menos, 15.000 por 365 días, hacer esto. Que vendieran 5.000 botellas de aceite de oliva, ¿no? Español, tal. Lo digo porque sería interesante, ¿no? Entonces esto el cerebro hay que pensar. El problema que tenemos es que no hemos pensado esto. Pues esto lo digo, la comida más o menos la se ha hecho. No ha pensado porque no hay una estrategia de país, ni empresarial en esto. No existe, ¿eh? Si yo llevo, no sé, con José Carlos llevamos cuánto tiempo, estoy luchando. ¿Por qué no se hace una estrategia con las empresas, las multinacionales, la gente del vino, la gente tal? Porque los cocineros estamos ahí para ayudar, los restaurantes, los críticos estamos ahí para ayudar. Entonces, es muy importante que en este caso, a ver si logramos que pensemos, ¿no?, un poco en que esto sería de gran ayuda para la economía del país, no solamente para la parte lúdica. Una pregunta para Elsa Punset. Dice, me gustaría que me dijera, ¿cómo es posible averiguar tu motivación, tu reto en la vida, aquello por lo que te esforzarías? Lo firma Cristina, que es una seguidora. Es curioso, ¿no? Porque estamos hablando ahora de la relación entre cuerpo y mente, y es una relación de la que cada vez estamos descubriendo más. Lo que sabemos es que es total, ¿no? Ahora los neurocientíficos empiezan a hablar de que el cerebro no está solo aquí arriba, sino que está hasta el último trozo de piel del cuerpo. Y para cerrar de lo que veníamos hablando ahora, me estaba acordando de, no sé si has intentado alguna vez comer en la oscuridad, Adrià, pero en la oscuridad te cambia el sabor de las cosas completamente, es decir, saboreamos incluso algo como el sabor, lo sentimos a través del cerebro. Y me estaba acordando también, mientras estabais hablando, de esos experimentos que hacen donde tapan, vendan los ojos de la gente y les dan 2 copas de vino y les dicen una es cara y la otra es barata y les sabe mejor la cara, ¿no? Cuando hablábamos de cómo nuestro bias cultural de alguna forma nos hace sentir las cosas de una determinada manera. El cuerpo está ahí en todo y yo le diría a Cristina, a mí me
me desazona siempre cuando las personas me dicen, oye, Elsa, yo no sé cuál es mi sueño, no sé cuál tendría que ser mi meta, ¿no? Lo han olvidado, lo dejaron atrás hace mucho tiempo y lo olvidaron. Yo creo que hay una forma sencilla de saberlo y es que lo sientes físicamente, ¿no? Lo decía Mario antes, cuando decía todos los impactos negativos que tienen las emociones negativas en el cuerpo. Cuando tú estás donde tienes que estar, aunque la vida sea difícil, aunque trabajes duro, notas que estás bien. Al final yo creo que hay una base de intuición, de decir, oye, este es mi lugar, ¿no? Aquí estoy haciendo algo, esto le da un sentido a lo que yo hago. Mientras no sientes esto, tienes que seguir buscando. Yo creo que ahí es donde vivimos en una sociedad que nos aprisiona mucho, con estas hipotecas que no nos dejan respirar, con un mercado laboral muy opaco que no nos deja cambiar de trabajo. De alguna forma estamos muy encerrados, ¿no? Y ves que cada vez te vas encerrando más, ves que a medida que va pasando la vida perdemos amigos, perdemos seres queridos. No debería ser así, deberíamos tener una sociedad que nos ayude a hacer lo contrario. Así que yo le diría a Cristina, tienes que sentir, ¿no? Esa sensación de que estás donde deberías estar, y para esto tienes que explorar mucho. Y eso es algo que no se puede dejar para más adelante, porque vivimos una cultura de la urgencia. Y realmente lo que hay que hacer es decir, cada día voy a explorar facetas, cosas, personas, ideas que me podrían nutrir y no dejarlo para mañana. Otro reto que tenemos muy importante en España y en el mundo, ¿eh? Voy a contar que en los últimos 50 años vivimos 20 años más, ¿no? Vosotros que sabéis, 20 años más. Yo era un escéptico, como la mayoría de todos que estáis aquí, con todo esto de que lo que comes va a afectarte la salud, todo esto, el 99,9% de la gente es escéptica en esto, ¿sabes? ¿No? Hasta que conocí a Valentí Fuster, al doctor Valentí Fuster, e hicimos un libro conjunto que se llama Cocinando la Salud. Me di cuenta que más o menos tenía que estar presentable para presentar el libro. Tenía 20 kilos de sobrepeso. Estaba 20 kilos. Y entonces, lo que me dijo Ferran, las dietas no valen para nada. Esto es muy fácil. Es muy fácil. Es constancia, un cierto orden y todo esto. Y poco a poco lo fui entendiendo, ¿no? De la manera de explicarlo muy sencillo, si es importante, es radicalizando. Si tú tomas cianuro, lo metes por el cuerpo, ¿eh? Te mata. Te mata, como sea la dosis, tal. Ves bajando el nivel, tal, es decir, y esto es lo que nos pasa. Y no tiene nada que ver, como ha explicado aquí el doctor, con lo ecológico, no ecológico, tal. No estamos hablando de esto. Si analizas, dos cosas importantísimas que hay son la sal y el azúcar, bueno, son productos básicos que no hay tal, y esto para la salud es dinamita. Dinamita cuando está en exceso, ¿no? Entonces, no somos conscientes. Y esto solo hay una manera de hacerlo. Una, ¿eh? O sea, hemos gastado en los últimos 10 años miles de millones de euros, miles, en la educación sobre esto. No se ha conseguido. No se ha conseguido. Porque solo hay una manera, que es en los colegios. En que tu ADN, en tus hijos, en tus nietos de 5 o 6 años, igual como te enseñan a sumar y a restar, te enseñen esto que estamos hablando, esta conversación que estamos hablando, lo importante que va a ser para tu futuro, que vas a vivir 85 o 90 años, que como no te alimentes bien, vas a tener muchos problemas con la salud. Y esto no cuesta dinero hacerlo, es una voluntad política. Y este país, con los científicos que hay aquí, tenemos la mejor ciencia del mundo, lo prometo, en medicina, en el mundo científico, que yo conozca. Esto tal, la gastronomía creo que es algo evidente, empresas de alimentación muy importantes. Perfectamente este país, podría ser el país, ni Finlandia, que es el paradigma de la educación, lo hace. Y es una decisión que mañana digamos, de una manera transversal, cuando explicas historia, vamos a explicar la historia de México, de alimentación. Cuando expliques ciencia, tal, cuando expliques tal. Y estos son los retos, que se pueden conseguir aun cuando no hay mucho dinero. Michael, ¿quería intervenir? Michael, ¿quería intervenir? ¿No? Sí. I like food. I guess the connection for us would be to the extent that we've investigated diets as fads and myths, which ones work and which ones don't. The problem is they go through these cycles, every few years there's a new one.
You should only eat meat. Bacon and fat is great. No, bacon and fat is terrible. You should only eat plants. No, too much plants is not good. And it just goes on and on like that. I've decided that diets work when you go on them because it's the going on them that's doing it, not the food itself. For the most part, it's being vigilant and paying attention to what you're eating. It's the paying attention part that's important, I think. That's what we've decided. Doctor Mulet, ¿quiere algún comentario? Elena, sobre lo que estamos hablando aquí. Sí, yo quería hacer un comentario al hilo de todo lo que estábamos hablando, sobre todo en la primera parte, y es que he llegado a una conclusión un tanto dolorosa para mí. No voy a conseguir nunca adelgazar. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy fácil. ¿Cuál es mi máxima en la vida? Ha sido desde niña, desde que yo recuerdo tener uso de razón. Al final lo que yo pretendo es ser feliz, estar contenta todos y cada uno de los días y de los momentos de mi vida. Claro, unos días lo conseguiré, otros no. Unas horas lo conseguiré y otras no. Pero uno intenta solucionarlo como buenamente puede. Y es que un comentario del doctor me lo ha recordado. Porque la vida al final intentamos sumar, pequeños placeres. Y uno de ellos es enfrentarte a un plato que te gusta y comerlo. Enfrentarte a un vino que a ti te gusta, no digo que sea ni mejor ni peor, que sea tu favorito, y beberlo. Y cuando uno está nervioso, cuando está alterado, cuando está atacado, también come. Lo acabo de descubrir. ¿Por qué? Por la famosa serotonina, que te tranquiliza. Entonces, si por una parte tienes esa aspiración, y es que tu único objetivo, no el único, pero sí el principal y el que debería ser principal, es ser feliz, estar risueño, estar contento, hay miles de cosas que te bombardean cada día que tienen el efecto contrario, te desazonan, te ponen tensa, te ponen nerviosa, te llevan a estados de ansiedad que para nada tú deseas. ¿Y cómo los aplacas? Por eso me ha hecho gracia cuando he escuchado a alguien, yo cuando estoy nerviosa como, es que a mí me pasa igual. Entonces digo, bueno, vamos a relativizar, vamos a intentar ver el aspecto positivo. Pero es que muchas veces que no puedes. ¿Y entonces qué haces? Comes, bebes, estás sumando un poquito de placer y lo que te tranquiliza por esta hormona que se genera. Así es que, mientras estábamos hablando, yo estaba pensando en lo mío, digo, ¿qué problema tengo? Va a ser imposible. Hay varias preguntas para Ferran Adrià sobre cómo adelgazar. Entonces yo no sé si eso lo sumamos a la infelicidad, por decirlo así. Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Es un poco de constancia. Es que tú te levantas por la mañana, 20 minutos, te levantas de la tele, te pones en las noticias, hacer un poquito lo que hacías de pequeño, ¿sabes o no? Cuando eras de pequeño hacías la tabla, ¿no?, de gimnasia, 20 minutos. Yo me voy andando al trabajo. Bueno, tengo 35 minutos, me voy andando. Así, bueno, y además si tengo trabajo aprovecho y hago ¿no?, todas las llamadas mientras voy andando. Sí, porque llego y tal. Al mediodía comer un poquito ligero y por la noche pues hacer la fiesta. Yo no digo que no, claro. Y si hago 3 noches la fiesta un poco en exceso, igual el día siguiente, pues igual, bueno, me mantengo. No, pero de verdad, lo que pasa es que fue en 2 años. Es decir, lo que no puedes perder es, ¿sabes? No, 1 kilo cada día. Que yo perdía, cuentan 2 años, 20 kilos. Y así de sencillo, lo digo porque tal es una cuestión de constancia, ahora claro. El alcohol, pues lo que ha dicho ella, claro, puedes beber un poquito de alcohol, pero claro, si te zampas, ¿sabes? No? 10 gin tonics cada día, ¿sabes? No? Claro. Hay bastantes preguntas que nos llegan y además con letra distinta, por lo tanto, de cualquier punto de este más que hemiciclo, porque es un círculo entero en el que estamos aquí rodeándonos, relacionados casi con la señora Margarita, que su jefe tenía muy mal ambiente y tenía que cambiarlo. Es decir, las personas que nos rodean. Simplemente elijo 2, pero representan a bastantes de las que tengo aquí. Dice una, cuando nos invaden sentimientos tan horrorosos tales como la ira, la rabia, el odio, ¿hay alguna manera de entrenar
nuestra mente para poder aparcarlos y ser generosos con nosotros mismos. Y una persona que se identifica como un estudiante de 23 años dice: me gustaría saber a qué nivel, a título personal, pueden influir las personas que nos rodean, ya sean negativas, pesimistas o simplemente que te quieren hacer creer que no eres capaz de algo porque ellas no pueden. ¿Se aconsejaría eliminarlas de nuestra vida en caso de que sea posible? No está sugiriendo ningún delito. Pero si precisa una novia, por ejemplo, y un padre, muchas gracias. El entorno, la gravedad del entorno. ¿Cómo mejoramos este entorno que nos hace sentir mal y, en última instancia, si estamos inquietos, hasta comer, tal como se ha dicho aquí? Sobre la... ¿Tú querías decir algo, Elsa? Luego. Sobre la primera pregunta seré muy escueto. Cuando estamos completamente invadidos por una emoción aflictiva, solo conozco los siguientes sistemas para liberarse de ella. Primero, ejercicio físico. Ejercicio físico. Tienes que aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca para liberar una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina inhibe los núcleos amigdalinos responsables de las emociones aflictivas. Ejercicio físico. Pero no es un paseo, no es de tiendas, no es una librería, es moverte rápido. La segunda es el humor. El humor libera beta-endorfina, que también desconecta la amígdala en los lóbulos temporales. El tercero es la conversación. La simple conversación libera oxitocina. Tenemos que buscar un mecanismo físico. Y el cuarto es mindfulness, es decir, ejercicios para tomar distancia sobre el pensamiento a base de llevar la atención al presente, el cuerpo, etcétera. Por favor. Si has terminado, he terminado. Añado algo más. ¿Qué dice Antonio Damasio de las emociones? Porque es una pregunta muy interesante y nos vemos todos además rodeados de dudas con esta pregunta, ¿no? Antonio Damasio dice que una emoción intensa de signo negativo solo puedes reemplazarla por una emoción intensa del signo opuesto. Y eso es curioso, ¿no? Hay que entender lo que son las emociones. Las emociones son estados fisiológicos. Entonces, y hay algunos estados fisiológicos que no son compatibles, tenemos esa suerte. Es decir, por una parte las emociones son fluidas y mezcladas, ¿no? Yo siempre recuerdo esa conversación que tuve con mi hija pequeña de 4 años, la veía con cara de pena sobre el sofá, me acerco y le digo: Tizi, ¿qué te pasa? Y me dice: mamá, tengo emociones mezcladas, ¿no? Y me dio la risa ese día y pensé: Elsa, tienes que dejar de hablarle de estas cosas a las niñas de estas edades. Pero lo cierto es que los humanos, al contrario de los demás animales, ¿no?, tenemos tendencia a muchas emociones mezcladas, excepto si son intensas. Así que si tú estás intensamente triste, si tú realmente generas, como decía Mario, actividades como la risa o el ejercicio físico que cambian, que de alguna forma sacan tu atención de esta generación de la componente química, ¿no?, de la emoción, y te dedicas a hacer otra cosa, te fuerzas, y a veces nos cuesta mucho porque nos dejamos atrapar por las emociones negativas, pues es forzarte durante un rato a dejarlo. Te vas a hacer un favor enorme en cuerpo y mente. Esto tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Porque yo creo el cerebro, la marca, y sobre todo es que es muy difícil. Al final uno tiene que crearse una cierta barrera, más o menos, y una cierta orden mental, ¿no? Yo siempre tengo 4 o 5 lemas que son muy fáciles. Si tienes muchos problemas, no tienes problemas. Claro, ¿verdad? Esto me pasa con mis padres, como están allí tranquilitos, cuando hay cualquier cosa, se le cae la sal y es un problema gordísimo, ¿sabes? No. Uno, otro, lo que no puedes cambiar, no te preocupes. Que nos preocupamos continuamente de cosas que sabes que no se pueden cambiar. No vas de eso. Entonces yo creo que el ejercicio mental, sobre todo cuando una persona tiene una cierta notoriedad, no mediática, sino dentro de su trabajo, tiene responsabilidades, la única manera de esto es una cuestión mental, porque es que si no, es que no saldrías por la calle, porque todos son problemas. Fíjate, la siguiente pregunta, aunque la dirigían y la dirigen al doctor Mario Alonso Puig, parece que la hayan escrito mientras, hace un ratito que la tengo aquí, la voy a leer textualmente. Parece que la hayan escrito mientras estaba respondiendo, mientras estabais también Elsa y Ferran respondiendo. Dice así: vale, pero si resulta que tengo todos los síntomas de las emociones aflictivas, desde la pérdida de memoria, pasando por el colon irritable e incluso llegando al exceso de grasa abdominal,
¿Aún tengo salvación para esculpir en positivo mi cerebro? Y firma una hipocondríaca en camino de ejemplo de positividad. Vale. Bueno. Dice, vale, si tengo todo esto, ¿qué pasa? A ver. Pues voy a tomar parte de lo que has dicho tú, Ferran, y parte de lo que has dicho tú, Elsa. Primero, lo más importante que tenemos que conocer es el descubrimiento de un fenómeno llamado neuroplasticidad. Neuroplasticidad implica nuevas conexiones neuronales y génesis de nuevas neuronas a partir de células madre. Somos capaces de generar entre 500 y 1000 nuevas neuronas. En 21 días la célula madre se ha convertido en neurona. Es decir, para cambiar esto, para que esta persona se reinvente, para que esta persona tenga el tipo de vida que quiere tener, tiene necesariamente que cambiar su estructura física, tiene que cambiar su cerebro. Y afortunadamente sabemos que la neuroplasticidad, como nos has explicado tú perfectamente, Elsa, no desaparece jamás. Sería interesante hablar, pero no tenemos tiempo, de cómo se descubre la neuroplasticidad. Y en relación a lo que tú decías, Ferran, como siempre, muy interesante. Se sabe que nacemos con un temperamento emocional positivo, o sea, pesimista u optimista. Se nace con ello. Pero esto es una inclinación, no es un destino. También se sabe que las personas que se han entrenado utilizando su mente, cuidando las cosas, tomándoselo en serio, han sido capaces de transformar su forma de ser y convertirse físicamente de personas pesimistas, que se sabe por la activación de ciertas áreas cerebrales, sobre todo la zona prefrontal derecha, en personas optimistas en las cuales se activa la zona prefrontal izquierda, es decir, han reestructurado su cerebro. Lo que pasa es que, como todo en la vida, exige tres cosas. Uno, creer que es verdad. A esta persona que ha hecho esta pregunta tan interesante, le diría, primero, has de creer que esto es verdad, porque si no te lo crees, ¿cómo lo vas a hacer? Segundo, tienes que querer de verdad, y querer de verdad es querer también hacer el esfuerzo para hacerlo realidad, porque hay que cambiar no ya un hábito mental, una estructura cerebral. Y tercero, has de sentirte capaz de hacerlo. Por eso, da el paso más pequeño que te atrevas en este momento. Y dando pequeños pasos es como cambiando el rumbo de un barco. Tú cambias un grado y dices, un grado no es nada. Pregúntale a un marino si cambiar un grado todos los días no te lleva a otro país. Entonces, hay un motivo tremendo para que estemos ilusionados. Nosotros podemos crear nuestro futuro, pero claro, tenemos que hacer estas cosas. Muy bien. Hay otro grupo de preguntas que están relacionadas, y mi función es también ordenarlas, con la preocupación, por ejemplo, del hambre en el mundo, con la falta de distribución, con los problemas de distribución. Como se ha dicho aquí, no falta alimentos en el mundo, pero los problemas para que haya esos 800 millones de personas que comen mal o no pueden comer, se ha dicho, dice la pregunta, que hay alimentos para todo el mundo, pero faltan los medios de distribución. ¿Cuál sería el primer paso para avanzar hacia la solución de esta situación? Parece que es una situación insalvable, es una vergüenza mundial. Se reúnen periódicamente en el entorno de la FAO los presidentes de gobierno y tratan sobre este tema con cierta periodicidad, pero nadie encuentra la solución. Todos los días mueren 30.000 personas, niños, enfermos de todo tipo por inanición o porque no tienen los medios suficientes. Y mientras, en Europa, en España, en Madrid, se tiran toneladas de comida a la basura. Desperdiciamos toneladas de comida. ¿Cómo se puede corregir ese desajuste mundial? ¿Cómo se puede corregir esa vergüenza que afecta a la humanidad completa? Pues es una incógnita, desde luego en mi mano no está, pero esto es... El mandamiento es que haya democracia, que la mayoría de países de estos no hay democracia. Es decir, estamos viendo en este momento tan durísimos en este país, donde hay bastante solidaridad. Yo lo estoy viviendo en Cataluña, allí, con todo el tema de que hay mucha gente, que no paramos de hacer cosas para la gente porque lo está pasando muy mal, gente que casi está al límite, no está al límite, está pasando hambre en este país, que no tenemos que ir afuera. Y hay este componente de democracia, que se ha construido un mundo mejor, por muy malo, bueno, que pensemos que es. Cuando tú vas a países que no hay democracia, ¿cómo vas a hacer esto? Es que tú llevas dinero, mano, y es que se lo quedan 4.
No, esto es un tema sociopolítico que no tiene nada que ver ni con cocina, ni con puñetas, ni tal. Es un tema sociopolítico. O hay democracia o no se puede arreglar. Doctor Mulet y después Elena. Doctor Mulet. Habría que poner un poco las cifras en contexto, porque es que ahora está comiendo mucha más gente que antes de la Revolución Verde en los años 50 o 60, cuando con los nuevos híbridos... que ha entrado tarde el micrófono, quiere decir que ahora está comiendo mucha más gente, dice. Que hace 50 o 60 años. El problema es que ahora también hay muchísima más gente que alimentar. Entonces, por un lado, el crecimiento de los alimentos ha ido acompañado de un crecimiento mucho mayor de la población. Es decir, si ahora mismo con la producción de alimentos tuviéramos la población de hace 50 años, yo creo que muy poca gente pasaría hambre, y si la pasara sería por la falta de distribución, porque claro, en Europa en general, a pesar de la crisis, no pasamos hambre, pero si miramos los números, resulta que Europa no tiene suficiente tierra para alimentarse. Tenemos un déficit de tierra, no tenemos soberanía alimentaria, porque estamos importando mucha de la comida que necesitamos. Si ahora mismo Europa se quedara aislada y cerráramos las fronteras, ahí sí que pasaríamos hambre. Y ahora hay un problema muy serio en África, que es el acaparamiento de tierras. Países como Rusia, China, Arabia Saudí están comprando muchas tierras porque ellos mismos ya se dan cuenta que no tienen bastante comida para ellos, con lo cual están aumentando las injusticias y los desniveles. Es decir, no es tanto una cuestión tecnológica que puede ayudar, pero es una cuestión política. Elena. Es que plantear el problema como que es un problema de distribución me parece que es simplificar excesivamente el asunto. Es un problema con un trasfondo profundísimo. Cuando estamos pensando en situaciones de hambruna real, no que no pueda comer la chuchería que me apetece, estamos pensando normalmente en África, y lo que necesitan esos países es estabilidad. No que tú cada 2 por 3 les lleves alimentos, lo que necesitan es estabilidad para poder producir ellos los alimentos. O sea, simplificar el problema diciendo que es un tema de distribución, pues me parece que es eso, muy elemental. ¿Alguien más quiere comentar sobre aquí? Otro problema que habría que señalar es que en África se producen muchos alimentos, pero que se destinan a la exportación. También. Ese es otro problema. Bien, a mí me gustaría terminar, quedan muy pocos minutos y vamos a intentar cumplir el horario. Aquí hay muchas personas que quieren cambiar el mundo. Lo sabemos porque conocemos a algunas personalmente, lo sabemos por las preguntas que me han llegado, porque así lo expresan. Lo sabemos por los aplausos con los que se subrayan algunas de las intervenciones que hay aquí cuando se está haciendo una firme defensa de los valores democráticos, de los valores de compartir el conocimiento, de compartir algunas salidas, ¿no? Pero hay algunas personas, entre ellas, y probablemente es la que corresponde a esta pregunta, personas que quieren cambiar el mundo, que lo explicitan así, pero hablan de esa dificultad del entorno no para vivir mal, sino porque el resto les está cerrando la posibilidad de que ellos estén haciendo ese trabajo positivo para cambiar el mundo. Soy una persona, dice, que tiene como meta cambiar el mundo. Sé que suena muy pomposo, pero moriré feliz si he hecho a lo largo de mi vida algo para cambiarlo. Está claro que a través de proyectos para que sea posible. Me considero atrevida y que me esfuerzo sobre todo en las cosas que creo que valen la pena. Pero hay una negatividad general. Me gustaría saber qué diría a esas personas que no creen en mí y tratan de desmotivarme y se empeñan en que baje el listón. También hay, es verdad, un cerco a estas personas. Va dirigida a Elsa, pero pueden intervenir todos. Adelante. Bueno, está aludiendo a algo que es importante, ¿no? Y es que las emociones se contagian como un virus. Y que es verdad, y yo lo he explicado durante mi exposición, nacemos llenos de ganas de cambiar el mundo y todo se nos va dificultando poco a poco. Pero yo creo que la gran mayoría de las dificultades, fíjate, ¿cómo se llama esta persona que nos escribe, Manuel? No lo ha firmado. No lo ha firmado. Pues esta persona que lo ha escrito, yo creo que son dificultades más mentales que otra cosa. Y yo lo que sí veo es que cuando las personas pueden envejecer de dos maneras. Yo creo que se pueden hacer sabias o se pueden hacer cínicas. El cinismo es una postura muy cómoda, pero muy destructiva. Es una postura en la que niegas todo. Niegas la posibilidad de cambiar, niegas que las personas tengan un trasfondo sano, y básicamente es muy seguro, es una postura que se adopta desde el miedo. Si todo lo critico, si yo no hago nada,
bueno, nadie puede criticarme a mí, estoy ahí sentado. Y procuraré que en mi entorno nadie haga nada Nadie para no se sentirme mueva. Y yo entiendo que es acusado. muy duro vivir con esto. Y entiendo además que hay, fíjate, esta persona que nos escribe, hay entornos, yo trabajo mucho con profesores, hay entornos en los que si todo está en contra, toda la comunidad escolar está en contra, te quemas intentando cambiar las cosas y no sirve. Es decir, tienes que encontrar un lugar donde tiene que haber una cierta corriente de simpatía para realmente poderte acompañar. Pero hay tantas cosas que cambiar en este mundo que creo que es casi imposible no empezar por algo, ¿no? Y me estoy acordando, para terminar, para no ocupar más tiempo, me estoy acordando de algo que me gusta mucho. Antes hemos hablado de los japoneses y de la filosofía japonesa. Hay esto que ellos llaman kaizen, que son los buenos cambios, que para ellos es empezar por un cambio muy pequeño. Y ellos siempre dicen, ¿no? Si te pasas la vida entera haciendo cambios pequeños, transformas tu vida, ¿no? Y tu vida luego tiene un impacto muy grande sobre la vida de los demás. Así que yo diría tener ese sueño, pero ser capaz de hacerlo muy poco a poco, con cambios pequeños, y buscar, porque lo hay miles de personas en este mundo con ideas y con ganas de cambiar, buscar un entorno que te apoye. Estamos en la última intervención. Ferran Adrià. Yo creo que el mundo ha cambiado mucho ya, ¿eh? Y sobre todo esto es lo que tenemos que entender, que es que nos estamos fustigando. Hay que estudiar la historia de la humanidad para ver que está mucho mejor que antes. Es verdad que con los medios que tenemos podía ser mejor. Esto es la base, no de una reflexión, pero por favor, es decir, eso tenemos que ver la Edad Media, estudiar. Hay que estudiar un poco para tal. No digo porque parece que nos fustiguemos, que hagamos todo mal, sí, hacemos cosas mal. Y esto es muy difícil desde que se inventó el tema del dinero, conceptualmente, ¿no? Es decir, si analizamos la familia, cualquier problema de familia que tengamos, el 99% siempre es problema por dinero. Los problemas familiares es cuando hay dinero por en medio. Si no hay dinero por en medio, aquí estamos siempre bien. No hay ningún problema y tal. Entonces, es muy difícil, ¿no?, esta ética, esta honestidad, no hipocresía, porque cuando digamos cambiar el mundo, ¿para quién? Para un español, que estamos aquí, estamos muy mal, ¿eh? Hay 5 millones de parados. Díselo a un chico, a gente de Kenia, que estamos mal. Le dirá a la gente de Kenia que estamos mal. Me va a decir, oiga, para mí cambiar el mundo es poder comer. Y tal. Y entonces es muy difícil. El tema es cómo se logra que esta brutalidad de capitalista que estamos inmersos, que es verdad, y sin caer en el populismo, por ejemplo, cómo funciona el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo un poquito mejor, pero mejorar, pero no cambiarlo? Lo que tenemos que hacer es mejorar el mundo. Mario, ¿quieres intervenir sobre esto? Yo diría lo siguiente. Creo que nosotros no podemos cambiar a nadie, por más que lo intentemos, y nos empeñamos en ello constantemente. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Es mi experiencia personal. Cuando he estado en entornos complejos, en entornos, entre comillas, agresivos, que cuando yo he empezado a cambiar, cuando he empezado a dejar de quejarme, a construir, aunque fuera poquito a poco en la línea que tú decías, Elsa, curiosamente todo alrededor ha empezado a cambiar. Ainin decía, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Y yo creo que Gandhi nos dejó un mensaje precioso: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Interesante. Debemos ir concluyendo, y yo, si me permiten, le voy a pasar algunas, aunque no podamos hacer aquí físicamente estas preguntas, repartiré las preguntas. Hay bastantes para Elsa, para el doctor Mario Alonso Puig, también para Ferran Adrià, para el resto de los ponentes, para que ellos, a través de sus medios habituales o sus blogs o sus comentarios, puedan introducirlo, ¿no? Pero quizá una pregunta final, por si alguien quiere responderla. Dice, sugerencias, por favor, de los ponentes en relación a una España 2.0 más positiva, más emprendedora y con más visión de futuro. Yo creo que, independientemente de que es verdad que todo es relativo, Ferran, pero hay una preocupación muy importante por cómo estamos y a veces por esta negatividad que nos invade y que nos impide construir, aunque sea a partir de pequeños cambios, a partir de nuestro pequeño entorno, pero hay cosas que probablemente se pueden hacer. Y hay otras relacionadas también, y esto está, digamos, rodeando a esta pregunta, de que los sistemas habituales, por el sistema político que existe, etcétera, no encontramos la salida. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Qué podríamos hacer? Preguntan a los ponentes, para encontrar una España más positiva, emprendedora y con visión del futuro. Adelante, Mario. Aparcar los intereses particulares y buscar un ideal común. Sí, de claro.
Yo creo que este país tiene lo más difícil que hace falta para hacer esto, que es talento. Talento hay. Lo que está fallando es el modelo y el compromiso de la gente que tiene medios, cuando digo medios de todos los niveles, con la sociedad. No hay un compromiso. Aquí todos los chacamos a la administración, que sí, que le está haciendo cosas que tienen que mejorar mucho. Pero la sociedad civil que puede, no estoy hablando el que gana 1.000 euros, que es la mayoría tal, la gente que tiene medios económicos, ¿qué compromiso hay? Sí, las empresas generales, sí, hay empresas que a través de fundaciones hacen cosas maravillosas, pero el empresario que le ha ido bien durante estos 20 años y que ha ganado dinero, ¿qué está haciendo ahora por la sociedad? Y este es el compromiso que tenemos que tener. Doctor Mulet. Bueno, si tenemos talento, está claro que es lo que falta, invertir en talento. Es decir, hemos visto como en época de crisis hemos recortado drásticamente el presupuesto para ciencia, cuando otros países lo han hecho justamente al revés. Eso es cavarnos nuestra propia tumba. Cuando en algún momento se ha decidido apostar por grandes eventos, se ha visto que se conseguía invirtiendo. Pues si queremos crear una economía productiva, tenemos que poder exportar, tenemos que ser capaces de desarrollar algo que nuestros competidores no puedan, y tendremos un mercado nuevo y sin competencias. Inviertan en ciencia, ya está. Hay una palabra que creo que tenemos muy olvidada, sobre todo en las épocas de bonanza, que es generosidad. Sería bueno que en esta época en la que nos toca apretarnos el cinturón, todos fuéramos un poco más generosos. Seguramente junto con el compromiso nos iría a todos muchísimo mejor. Muy bien, muchas gracias, Elena. ¿Quiere hacer algún comentario? Es una pregunta muy del nivel. In your warm embrace, I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. El que tenemos, de la preocupación que tenemos en nuestro país, pero escuchamos con enorme interés sus sugerencias. Michael. I suggest we all go home and get a plate, sit down at the kitchen table and put a marshmallow on it, and see how long you can last before you eat it, and then see if you can get two. It's a self-discipline. It's all self-discipline, and it starts with each of us individually, just having to make a little bit of difference in the world, just one tiny little step. All of us cumulatively can change the world that way. One marshmallow at a time. Él y tú. José Carlos Capel y después Elsa. Adelante. Creo que no nos queda más remedio que salir de la espiral de pesimismo en la que nos hemos enzarzado de una manera un poco absurda. Yo soy un defensor del trabajo. Creo que hay que tener ideas y defenderlas, seguir y luchar por ellas y rodearse de aquellas personas con las que tienes una complicidad. Y cuando se persiguen los objetivos, se consiguen siempre. Nos falta voluntad, perseverancia y muchas ganas de trabajar y sacar adelante toda suerte de proyectos, porque España está lleno de mucho talento y de gente muy valiosa. Yo solo quería apuntar una cosa, ¿no? Que estamos ya funcionando, yo creo todos en general, gracias a estos medios de comunicación que nos permiten conocer tantas ideas distintas. Estamos funcionando con ideas del siglo XXI, pero yo creo que estamos funcionando todavía con instituciones y estructuras del siglo XX.
muy jerarquizadas, que tienden a no dejarnos hacer todo lo que podríamos estar haciendo. Pensemos que venimos de un siglo XX que se ha fijado sobre todo en la supervivencia física de las personas. Y yo creo que ahí deberíamos y podríamos ser muchísimo más activos, ser ciudadanos activos, salir a la calle y exigir que cambien determinadas estructuras que no nos dejan crecer, ¿no? Y eso yo creo que sería importante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Elsa, gracias a todas las personas que han intervenido aquí y a ustedes que han intervenido desde aquí, a través de sus preguntas, a través de sus aplausos, a través de sus comentarios, que continuaremos. Yo creo que aquí en esta ronda han salido palabras importantes a tener presente. Solidaridad, generosidad, talento, compromiso, trabajo